Hola, bienvenidos al Escarabajo de Oro de la Escuela de Psicología y Filosofía Aztlán. Sanar las heridas psicológicas. Este es el cuarto video que va a hablar sobre la liberación total de las heridas psicológicas. Hicimos 3 videos más que van a estar en una lista de reproducción. Están los primeros 3 de esta serie sobre sanar las heridas. Vamos rápidamente, en el primer minuto de este video, a recapitular sobre las técnicas que fuimos dando, que surgen de la psicología transpersonal, de nuestra experiencia de práctica con la psicología de Jung, con la psicología del cuarto camino, con las enseñanzas budistas. A partir de allí, hemos elaborado un conjunto de técnicas de la mano del director de nuestra escuela, el filósofo León Azulay, para que vos puedas empezar a orientarte, a ver de que hay un conocimiento que si lo practicás, primero si lo aprendés en profundidad, no superficialmente, podés lograr un estado mental diferente fuera del estado habitual cotidiano que tenemos. Un estado superior de conciencia que en la psicología transpersonal del cuarto camino se llama la conciencia de sí, que luego te puede llevar a la conciencia objetiva, como lo que plantease en el budismo de shamatha y vipassana, el lograr una conciencia de ver las cosas tal cual son. Bueno, vamos a hablar entonces, recapitulando el primer minuto. Hablamos de que para poder lograr un estado de bienestar, para liberarnos del sufrimiento, de la confusión, del dolor, lo primero que teníamos que hacer era darnos cuenta de que nuestro estado, tal y como está, tal y como estamos en nuestro estado, no podemos analizar lo que nos pasa con objetividad. Que el análisis que podemos hacer de lo que nos sucede a nosotros y a los demás va a ser incompleto, va a ser equivocado, va a ser errado. Y en las psicologías más difundidas en Occidente, que han ganado popularidad a partir del siglo XX, se pone mucho énfasis en el análisis. Y nosotros hablamos en estos videos que sí, que el análisis podría ser una herramienta muy eficaz, pero no realizado por una mente que no está en paz. Y vos decís, pero justamente si el análisis es lo que me tiene que llevar a estar en paz, ¿cómo puedo estar previamente en paz y recién después hacer el análisis? Bueno, acá hablamos de una paz relativa y no una paz total, porque la paz total viene, y vamos a hablar de ello en este cuarto video. Lo que hablamos es del relax psicofísico, que para poder hacer cualquier trabajo de observarte es necesario un relax. Y para tener un relax corporal y psicológico es necesario darme cuenta que estoy en un estado nervioso, en un estado de intranquilidad, o inclusive muchas veces esto se expresa con la depresión en un estado de dejadez. Desde ese lugar yo no puedo analizar nada. Tengo que primero estabilizarme. Para eso hay técnicas de relajación, tranquilizarme, respirar de un modo más normal. Bueno, de todo esto te hablamos en el primer video de esta serie, míralo. En el segundo video de la serie te hablamos acerca de que una vez que logro un relativo estado de paz, de relax, no es eso una meta en sí, es solamente una meseta en el ascenso de la montaña que es nosotros mismos, para llegar a ese pico al final. En este estado de meseta, lo que deberíamos practicar es observar el contenido de la mente antes de analizar. Primero tengo que tener un registro de todo el contenido de mi mente. Y dijimos que el contenido de mi mente es el contenido de la mente de todos los seres humanos y que tiene que ver con el condicionamiento en primera instancia de la época en la que hemos nacido. Cada época histórica tiene una forma de pensar, de ver, de experimentar la vida. Una forma que es subjetiva, una forma que produce sufrimiento, una forma que produce dolor. Entonces, ver el contenido de la mente es ver el contenido de la mente de todos, no solamente de mi mente. Hay particularidades que voy a tener yo que no tiene el otro, pero solamente son accidentes, como los accidentes geográficos. En una geografía desértica todo es desierto y hay nada más accidentes geográficos, pero la base es el desierto. En el mar tenemos accidentes marítimos, pero la base es el mar. Y en el ser humano hay una base en común de lo que es el contenido de su mente y tiene que ver con el condicionamiento.
Entonces, ver el contenido de la mente era el tema del segundo video. Te recomendamos que lo veas. Y el tercer video, el tercer proceso, era la práctica de no identificación y más en profundidad el desapego. O sea, una vez que identifico el contenido de la mente, no identificarme con el contenido de la mente, ir más allá del contenido de la mente, estar libre de la burbuja que determina creencias, ideologías, formas de ver y de percibir el mundo. Eso por medio de la técnica de la no identificación y posteriormente más profundamente el desapego. No decirle yo a todo el contenido de la mente. Escuchá con atención, por favor, si te interesa esto, hacerlo metódico. No decirle yo a todo el contenido de la mente. Te vamos a hacer una pregunta. ¿A qué le decís yo? Vos o tú le dices yo. ¿A qué? Muchas veces le decimos yo a pensamientos, a emociones muy negativos. Así que no decirle yo al contenido de la mente. Para poder tener un registro del contenido de la mente sin juzgarlo, luego pasar a no identificarme, que es el no decirle yo, y una vez que no me identifico con los pensamientos y los sentimientos que hay en mi mente y los impulsos, puedo lograr el desapegarme fundamentalmente de aquello que es nocivo y dañino, y desde el punto de vista de la psicología transpersonal o del budismo, el contenido de la mente, ya lo llamemos emociones negativas o emociones positivas, ambos son negativos. Sí podemos identificar como un contenido de la mente positivo que es el deseo de mejoramiento. Eso es un contenido del cual no sería necesario liberarse, porque es lo que me va a permitir como motor llegar a la etapa siguiente. Y en este cuarto video te vamos a hablar de la liberación total. Claro, en 4 videos no vamos a lograr la liberación total. Si te diríamos eso, te estaríamos vendiendo una estafa, que es el negocio espiritual que hay en todas partes hoy día, tan difundido, y más con las influencias que estamos teniendo astrológicas en este momento, donde hay una mercancía espiritual extraordinaria y mercantilistas por todos lados. Entonces, nosotros no te podemos decir que viendo un video, que haciendo una técnica vas a alcanzar la liberación total. Sí te podemos abrir puertas para que vos después, a partir de allí, continúes tu investigación. Si te interesa continuarla con nosotros, lo enseñamos en nuestro centro en Buenos Aires. Sí nos dedicamos a eso. Bueno, la liberación tiene que ver, una vez que logro no identificarme y me desapego del contenido de la mente, me voy a encontrar, en el budismo se llama con sunyata, con el vacío. En esto hay un montón de matices, un montón de prácticas que hay que realizar. Estos 4 videos deberían ser más o menos 108 videos, como se dice en el budismo, ¿no? Que tienen sus 108 enseñanzas. Parte de toda una cosmovisión que nosotros la estudiamos. Acá estamos haciendo una síntesis introductoria. Sunyata, que es lo que está más allá de la mente condicionada, los budistas lo llaman el vacío pleno, y Jung lo llama el inconsciente colectivo. Vamos a poner acá y vamos a usar nosotros el tema que enseñamos en nuestra escuela, ¿sí? Que se puede estudiar perfectamente en paralelo con el budismo. Hay un nivel más profundo de la mente que Jung llamó el inconsciente colectivo y vamos a encontrar ahí los arquetipos. Ahí ya los contenidos de la mente, como bien lo sugiere la palabra colectivo, no tienen una naturaleza individual, ni tampoco epocal, son atemporales. Los contenidos de la mente profunda son los programas o el software. Los programas para la evolución de la conciencia humana. Entonces, cuando yo voy más allá de la mente condicionada, que es la mente del ser humano condicionado, cuando voy más allá de ese nivel de la mente, me voy a encontrar con los programas. Es como en las matemáticas o en la computadora acceder al sistema binario. Voy a la raíz de aquello que estás conformando todo el contenido y que por ignorancia estos programas se expresan en la mente como un contenido que está lleno de distorsión, de subjetividad, de ignorancia, de errores emocionales, errores en la forma de pensar, errores en la forma de sentir, errores en la forma de actuar, ¿sí? Y vos dirás, pero ¿cómo se puede hablar tan drásticamente de que hay errores? ¿No todo es relativo? No todo es relativo. Y hablábamos justamente en el cine club que hacemos, le decíamos a uno de los hombres que estaban haciendo una reflexión, hablamos de que
habría que tener una noción objetiva de las cosas, y en el budismo se plantea una visión objetiva de la realidad, igual que en la psicología transpersonal. Claro, para las psicologías occidentales de corte materialista, hablar de un nivel objetivo de la mente es mala palabra, porque todo es subjetivo, cada teoría es tan real como la otra, y esto deja sumido al individuo en una confusión extraordinaria y baja la psicología de la categoría de ciencia a un conjunto de opiniones. Y como todos tienen una psicología, todos pueden opinar, y tenemos 7.000 millones de habitantes, todos contra todos, por esta opinología, que no tiene que ver con un saber real. Entonces te vamos a hablar de algo muy impopular en este cuarto video. Por eso nos demoramos en hacerlo, porque nos hizo pensar si valía la pena hacerlo, porque quizás seamos muy criticados por plantear que hay un nivel objetivo de la mente y profundo. En el budismo esto se llama, estas estructuras profundas de la mente, estos principios o orden implicado, como lo llama el gran físico David Bohm. Los budistas lo llaman el Dharma o los Dharmas que hay en todo ser humano y en toda entidad viviente, que son los principios que determinan y estructuran todas las experiencias de esta entidad particular. Por ejemplo, en el Dharma o arquetipos en el ser humano, acá tenemos los que menciona Jung: ánima, animus, personaje, sombra y self. Acá accedemos a nivel del vacío de la mente no condicionada, donde encontramos los programas mismos. Lo extraordinario de llegar al nivel de los programas es que nosotros podemos estudiar estos programas, aprenderlos conscientemente, porque los estamos ya viviendo los programas, porque tengan en cuenta que los programas son autoejecutables y todo en nuestra conciencia, desde que nacemos y desde antes del nacimiento, está en movimiento. Estos programas, como si fuese un Windows autoejecutable, cuando inicias la computadora, determinados software se autoejecutan, otros no. En este caso, estos programas que hacen que vos te sientas humano son autoejecutables y te llevan a vivir todas las experiencias que vas a vivir en la vida, de sufrimiento, dolor, de alegría, de odio, de amor. Tienen toda esta estructura de aprendizaje, siendo en su expresión negativa, el producto de la ignorancia. Y a la medida que vamos realizando la escuela de la vida, como dice el director, como analogía, la escuela, vas perfeccionándote a medida que vas pasando de grado, hasta llegar a conocer los programas en su esencia, que es cuando te recibís del colegio. Entonces ves las cosas tal cual son. Mientras tanto, por errores, por sufrimiento, luego por conciencia empieza a darse un aprendizaje acelerado. Conciencia quiere decir con conocimiento, con sabiduría. Voy conociendo la esencia de estos programas, estos autoejecutables, estos programas los aprendo a usar bien, como quien aprendiese a usar bien Photoshop, Premiere, el que sea el autoejecutable, el paquete de Adobe, de Windows, de iPhone, iOS, de Android. Aprendes a usar tan bien los programas que el sufrimiento merma. Y ese es el nivel que está más allá de la mente condicionada, donde ya vos estás detrás, digamos, por detrás, por encima, por debajo, estás más profundamente, más allá de la mente del condicionamiento. Pero primero tenés que haber realizado las 3 etapas anteriores con éxito, que dentro de esas 3 etapas hay subetapas y hay otros procesos que no explicamos en estos videos, para llegar a esta etapa final donde te conectás con tu verdadera naturaleza. Y acá no hay nada personal porque es colectivo. Es un insulto, como dice el director de nuestra escuela, a la mujer y al hombre moderno hablarle de algo impersonal, sobre todo en una época donde se fomenta tanto el egocentrismo e inclusive la iluminación espiritual se concibe como un proceso egocéntrico, yo iluminándome. Y esto es contradictorio con el estado de iluminación que plantea el budismo y todas las enseñanzas espirituales, porque si me iluminase ya no sería más yo, sería nos, que soy uno con toda la humanidad. Pero no como un concepto barato de lo que se llama New Age, que hay un aspecto auténtico en el New Age, en la nueva era, sino como una experiencia profunda de interconexión con todas las cosas. La gran Madame Blavatsky, ayer veía un video de los inquisidores modernos, ¿no? Siempre hay aquellos que persiguen a otros y hablaban de que Madame Blavatsky, que fue una de las personas más influyentes en el siglo XX y XXI, subterráneamente influyentes, no tan evidentemente, no en la cultura oficial,
porque ella trajo todo el orientalismo occidente. Gracias a ellas, hoy podemos encontrar una continuidad espiritual del cristianismo en el budismo. Algunos pueden decir que esto es un sacrilegio decirlo, pero nosotros no vemos en su esencia ninguna contradicción entre las enseñanzas espirituales del budismo, la del cristianismo, las del Islam. En esencia, todos los caminos espirituales, la enseñanza de Jung, plantean la misma esencia de las cosas, los mismos procesos. Me faltan nombrar muchos otros ahora que no estoy mencionando, pero no dejo nada fuera de todos los auténticos guías espirituales que ha habido de las grandes religiones, también de otras más pequeñas que han planteado las profundas verdades atemporales espirituales, las grandes filosofías como la de Kant, los filósofos metafísicos de todos los tiempos, Spinoza, en el siglo XIX Friedrich Nietzsche, donde han planteado que hay una esencia trascendente en el ser humano y que podemos aprender a acceder a esa esencia con un método, con un conocimiento y con una práctica muy definida y muy particular. Y esto es una muy buena nueva, que con conocimientos determinados nosotros podemos lograr un bienestar. Y estos conocimientos pueden ayudarnos a resolver. En primera instancia vamos a ir resolviendo los problemas terapéuticos básicos, que son las neurosis, los complejos, los trastornos afectivos, emocionales, los trastornos ideológicos, las desviaciones ideológicas, y por lo tanto, siempre que nosotros podemos hacer una modificación en nuestro pensar y nuestro sentir, se modifica la relación con nuestro cuerpo, con nuestra salud, con nuestra vida en general. Bueno, el cuarto video es esto. Queda muchísimo en el tintero. Algunos nos escriben muy contentos de que hicimos este material. Unos menos nos dicen, no explicaste nada, no dijiste nada. Nosotros no estamos evangelizando con estos videos, estamos transmitiendo un conocimiento y estamos abriendo puertas para que la gente indague. En nuestro centro nos ocupamos de esta indagación, nos ocupamos de estas prácticas, tenemos en cursos que damos aquí en nuestra sede. Los llamamos cursos, pero en realidad son un trabajo. Ahora estamos haciendo una introducción de 4 clases. También tenemos algunos talleres que son aperturas. Aperturas para que se siga luego el proceso. De eso se trataba el video de sanar las heridas, todo un proceso. Y interesante ver que así como una herida física se cura con un proceso que hay que hacer, una herida psíquica, y hoy consideramos que la humanidad está herida. Hoy estamos heridos psicológicamente. No importa si somos conscientes o no de hecho, pero estamos heridos. Nuestra vida moderna, la sociedad moderna, el modo económico moderno, el modo político, el modo social y fundamentalmente el psicológico, que es causa de todo lo demás, es una herida, es accidentado, es antinatural. Entonces, el materialismo, el egoísmo, la separatividad, el egocentrismo es antinatural. Por eso quería mencionar lo de Blavatsky, que no lo mencioné cuando estaba hablando de ella. Ella habló, eso es lo que quería citar de ella, que me había acordado, luego me fui. Ella hablaba de la herejía de la gran separatividad y dijo que encontraba al ser humano occidental, cuando empezó a dar sus enseñanzas en 1875, lo encontraba padeciendo la herejía de la gran separatividad, que es todos contra todos, donde nos sentimos separados de todo lo demás. Y esto es el enfoque también que no es científico realmente, ya lleno de prejuicios modernos. Lo que se llama ciencia moderna es un conjunto de prejuicios en muchísimos casos. No nos referimos a los muy evidentes. Para hacer un puente la ciencia, claro, es muy eficaz, para hacer una computadora también, ahí es completamente cierto y certera. Pero en muchos otros ámbitos, en el ámbito de la psicología, la antropología, la sociología, la historia, está lleno de presupuestos y condicionamientos y teorías que no se han profundizado. Y se han confundido teorías con realidades. Y esto es una gran fragmentación. El médico ignora la realidad del psicólogo, el psicólogo la del arquitecto, el arquitecto la del abogado, el abogado del economista, y pareciera que se pudiese ejercer alguna de todas estas actividades ignorando todas las otras, como si el ser humano fuese una parte de algo, y el ser humano es un todo.
Y dice Jung que como todo que es el ser humano hay que abordarlo en su totalidad. Que eso es el inconsciente colectivo. Bueno, esperamos que te haya gustado este video. Podés darle like si te gustó, suscribirte a nuestro canal, darle clic en la campanita para recibir las notificaciones y vamos a seguir con más videos. Estamos preparando una enciclopedia de trastornos psicológicos, empezando de la A a la Z. Entonces la estamos elaborando para empezar tipo abecedario de la A a la Z con los diferentes trastornos identificados oficial y extraoficialmente que puede padecer el ser humano y cuál es la perspectiva de la psicología transpersonal acerca de esto. ¿Qué técnicas hay? En muchos casos vamos a encontrar en esta enciclopedia que vamos a ir preparando que hay muchas denominaciones de trastornos que engloban y están dentro de uno mismo. Bueno, nos vamos despidiendo entonces. Desde la Escuela de Psicología y Filosofía Aztlán, acá desde el canal nuestro Escarabajo de Oro. Hasta la próxima. Chao.